Radio Libertad presenta Más allá de la prisión, con la opinión de los expresos políticos. Un cordial saludo a nuestra audiencia que nos escucha a través de la radio y la internet. Les habla su conductor Francisco Chavena González en este su programa Más allá de la prisión de Radio Libertad por las ondas de Radio Miami Internacional. Hoy contamos con la participación de Regis Iglesias Ramírez, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, ex prisionero político de conciencia, quien fue detenido durante la ola represiva conocida como la Primavera Negra y encarcelado en la causa de los 75, por la que cumplió algo más de 7 años de prisión. Salió de Cuba en 2010, directo para España por la gestión de este país y la mediación de la Iglesia Católica que dio lugar a la amnistía de todos los presos políticos. Bienvenido, Rey Iglesias. Gracias, Francisco, un privilegio, un gran placer pues estar contigo y dirigirnos a los radios escucha de Radio Libertad esta noche. El Movimiento Cristiano Liberación fue fundado por el ingeniero Osvaldo Payá Sardiñas, Premio Sájarov del Parlamento Europeo y mártir de la lucha por la libertad democrática en Cuba. Rey Iglesias ha sido uno de sus más cercanos colaboradores y un pilar importante durante la campaña del Proyecto Varela, que marcó un hito en la lucha opositora por un cambio. Oigamos sus experiencias. Rey, no se puede hablar del Movimiento Cristiano Liberación sin mencionar a Osvaldo Payá y la obra que los distinguió, el Proyecto Varela. Háblanos de esto. Definitivamente, pues Osvaldo sigue siendo la referencia para nosotros y para muchos cubanos. El Proyecto Varela fue una de las campañas, ha sido hasta ahora la campaña más exitosa promovida por el Movimiento Cristiano Liberación. Siempre hemos visto, o sea, desde el inicio del movimiento, hemos estado conscientes que solo el pueblo cubano es quien debe ser protagonista de su propia historia y además participar activamente en el reclamo de sus derechos. Por eso siempre hemos intentado la movilización ciudadana a partir de las propias, digamos, draconianas leyes cubanas, para iniciar así un proceso de esa absurda y esa draconiana ley hacia una ley que permita a los cubanos pues tener en algún momento un parlamento verdaderamente democrático y una sociedad donde todas las corrientes ideológicas y políticas pues puedan trabajar por el bien del país. Esta ha sido la constante del Movimiento Cristiano Liberación. Hemos utilizado esta metodología de movilización ciudadana que creemos es lógico, es la lógica porque el cambio del régimen no va a venir por un acuerdo entre personas de poder y algunos de la oposición o por un acuerdo entre el poder del régimen cubano y alguna potencia extranjera, sino va a venir precisamente de la mano de la decisión de todos los cubanos. El totalitarismo comunista parece estar en reversa en América. El desplome comenzó en Argentina con la victoria de Mauricio Macri, la crisis de todos los gobiernos de este tipo en la región y la victoria abrumadora de la oposición en Venezuela. ¿Cómo percibe el Movimiento Cristiano Liberación lo que está sucediendo allí? Yo creo que es el renacer de América Latina. Lo que hemos visto en Argentina, lo que hemos visto en Venezuela, lo que estamos viendo que está sucediendo en Bolivia, en Ecuador, y también puede probablemente pronto pasar en Nicaragua, pues no es más que el resultado de años de trabajo, de lucha contra el totalitarismo, contra los intentos de estos gobiernos autocráticos y antidemocráticos de perpetuarse en el poder, de imponer a las sociedades un sistema caduco que se presenta como un nuevo socialismo del siglo XXI, pero que no es más que son las mismas políticas, las mismas tácticas represivas que desde 1917 el bolcheviquismo impuso en Rusia y desde entonces en Europa y en buena parte del mundo.
Por lo tanto, creemos que es un buen momento para los pueblos latinoamericanos, es un momento esperanzador para el pueblo cubano también, que continúa trabajando y continúa pues uniéndose en el reclamo para que se celebre un referendo y que se celebren elecciones libres en Cuba. Nosotros somos parte del mundo, somos también seres humanos y por lo tanto pues tenemos derecho a los derechos, como bien decía Osvaldo. Por lo tanto pues trabajando en esta línea pues creemos que pronto también los cubanos podemos conseguir estas anheladas metas de la libertad que por la que tanto hemos trabajado y por la cual tantos cubanos han hecho tanto sacrificio a lo largo de 57 años de dictadura. Ahora estábamos viendo en Venezuela, en la Asamblea General de Venezuela, que están sacando de allí escudo, como que cambiaron el escudo, cambiaron la bandera, llenaron aquello de fotografías de Hugo Chávez, hasta los caballos de ¿cómo se llama? Del Libertador Bolívar lo pusieron coceándose hacia la izquierda en lugar de la derecha como estaba. Es decir, que ellos cambian todas las cosas y realmente es algo traumático. Cambian la historia para imponer la de ellos, ¿no? Por supuesto. Y yo esto me recuerda aquello de Fidel Castro, decía que hacía falta cambiar todo lo que debe ser cambiado. ¿Qué nos dirías de eso? Es que los comunistas, que por supuesto siempre intentan borrar todos los vestigios históricos de los pueblos para evitar que los pueblos tengan precisamente una referencia en su propia historia para continuar hacia adelante. Entonces imponen en sus supuestas nuevas sociedades, que no son más que intentos de convertir las sociedades en fincas particulares y con unas ideologías y unos lemas nuevos que no son nuevos, repito, que son simplemente es el populismo más crudo y más violento, es el que han intentado tanto en Cuba como en Venezuela, como en estos países de América Latina. Y entonces, pues nada, pues dejando a los pueblos sin historia, dejando a los pueblos sin sus tradiciones, pues ellos han pretendido imponer una nueva, digamos, visión, su propia visión, muy cómoda para poder dominar a las sociedades en ese sentido. Creo que pues la historia es una sola, los pueblos la recobran así, los pueblos se manifiestan con su voto, se manifiestan con su decisión, y creo que lo que está pasando en Venezuela es que el pueblo venezolano está recobrando su identidad, está recobrando su historia, y está dejando a un lado pues este gobierno autoritario, dictatorial, que se ha servido incluso de un poder extranjero como el régimen cubano para dominar y someter a la población venezolana. Creo que esto es positivo, creo que esto es el renacer de Venezuela, y así pasa en todos los sistemas cuando los pueblos se manifiestan libremente y pues deciden retomar las riendas de su propio destino. ¿Crees que el camino de la oposición en Cuba debe ser similar? Yo creo que no es solo el camino de la oposición en Cuba, tiene que ser el camino del pueblo en Cuba. El pueblo tiene que manifestarse, cada país tiene sus propias características, tiene sus propias circunstancias, nunca se repiten dos escenarios idénticos en la lucha cívica, en las luchas políticas. No es lo mismo el caso chileno, no es lo mismo en su momento, ni los casos de Europa del Este, no es ahora los casos de América Latina, el caso cubano, pero sí hay muchas similitudes, y lo que siempre es una constante en todos los procesos de recuperación de la democracia es que el pueblo tiene que manifestarse, que el pueblo tiene que dar su opinión y tiene que dar su voto, y con esto pues se inicia siempre una nueva etapa. Eso sí sucedió en Chile, sucedió en Polonia, sucedió ahora en Venezuela y va a suceder también definitivamente en Cuba. ¿Qué estrategia está desplegando el Movimiento Cristiano Liberación en estos momentos? La estrategia del Movimiento Cubano de Cristiano Liberación es y va a seguir siendo la de llegar al pueblo cubano, contar sobre todo con el pueblo cubano. Nosotros siempre planteamos que la unidad siempre tiene que ser fundamentalmente y sobre todo con el pueblo,
porque es el pueblo quien decide. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando y vamos a seguir trabajando con el pueblo, vamos a intentar movilizarnos con nuestros proyectos, vamos a transmitirle nuestros puntos de vista una vez que aceptan, pues que se identifican con nuestros proyectos, y bueno, pues darle los instrumentos, es lo que hacemos, darle los instrumentos para que sea él mismo, el propio pueblo, quien se manifieste y quien demande esos derechos. Esto lo vamos a seguir haciendo hasta el momento que se llegue a la democracia en Cuba. Estás haciendo gestiones para que te dejen regresar a vivir en Cuba. Esto realmente es algo que mucha gente tal vez no lo entienden o causaría asombro para muchos, pero bueno, nosotros sabemos. Cuéntanos sobre esto, por qué tu decisión, no sé, lo que hay con respecto a todo eso. Yo, cuando Monseñor el Cardenal Ortega me llamó a la prisión en 2010, en una primera llamada, pues la primera propuesta que me hizo me había negado a salir del país, me había negado a salir de la prisión, pero mis hijas, sobre todo, mi familia, después de tantos años, desde 1989, mi hija menor nació en 1989, de haber vivido todas sus vidas bajo la constante y el péndulo, la espada de Damocles de mi opción por la libertad de Cuba, pues sufrieron de manera pues también directa la represión del régimen y la represión sobre todo contra mí, por esos anhelos por los que hemos luchado nosotros por 27 años y porque tengo derechos, Claro. porque soy cubano y porque quiero vivir en mi propio país. Hasta ahora las gestiones que ha hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores español, debo recordar que yo llegué a España a partir de un tratado entre el régimen cubano, la Iglesia Católica y el gobierno, precisamente el Ministerio de Relaciones Exteriores español, pues he puesto en manos de ellos, yo no tengo pasaporte cubano, no tengo documentos para poder viajar a Cuba, y he puesto en manos precisamente del Ministerio de Relaciones Exteriores español la gestión, digamos, para que sea tratada con el régimen cubano. Durante 2014, en noviembre de 2014, el canciller español viajó a La Habana, Macario viajó a La Habana, y entre uno de los temas que había llevado, que puso sobre la mesa, fue el de mi regreso y el regreso de todos los exiliados cubanos. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Rey Iglesias, por tu palabra para esta emisora que recibimos con cariño. Sé que todo el pueblo cubano le va a gustar. Nos despedimos reiterando nuestro saludo fraternal y seguro que ya se vislumbra el fin del comunismo en Cuba. Tuve el gusto de hablarle. Francisco Chavero les aseguro que la victoria. Cubano, llegó la hora que ya se siente el olor del amanecer. Vamos, criollo, deprisa, remanga de la camisa, que ya se asfixia el tirano en su cubil. Y hay que limpiar los escombros y arrimar hombro con hombro. Nos toca ser los mambises del 2000. Madre Cuba está de parto, la patria está dando a luz y todos. Radio Libertad presenta Más allá de la prisión, con la opinión de los expresos políticos. Un cordial saludo a nuestra audiencia que nos escucha a través de la radio o la internet.
Les habla su conductor Francisco Chaveno González en su programa Más Allá de la Prisión de Radio Libertad por las ondas de Radio Miami Internacional. Hoy contamos con la participación nuevamente de Rey Iglesias Ramírez, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, ex prisionero político de conciencia, quien fue detenido durante la ola represiva conocida como la Primavera Negra y encarcelado en la causa de los 75, por la que cumplió algo más de 7 años de prisión. Salió de Cuba en 2010 directo para España por la gestión de este país y la mediación de la Iglesia Católica que dio lugar a la amnistía de todos los presos políticos. Bienvenido, Rey. Gracias, Francisco. Es un privilegio poder nuevamente estar contigo, conversar para los escuchas de Radio Libertad. El Movimiento Cristiano Liberación fue fundado por el ingeniero Osvaldo Payá Sardiña, Premio Sájaro del Parlamento Europeo y mártir de la lucha por la libertad democrática en Cuba. Rey Iglesias ha sido uno de sus más cercanos colaboradores y un pilar importante durante la campaña del Proyecto Varela, que marcó un hito en la lucha de la oposición por un cambio. Oigamos sus experiencias. Rey, ¿cómo interpreta el Movimiento Cristiano Liberación la apertura del presidente Obama hacia Cuba? Yo creo que más que una apertura ha sido un arreglo con una dictadura a la que no se le ha pedido nada a cambio. Creo que estos arreglos han sido de espaldas a los deseos del pueblo cubano y a las necesidades del pueblo cubano sobre todo. Nuevamente, quien no está en la mesa, digamos que los intereses que no están en la mesa son los de los cubanos, los de la mayoría del pueblo cubano, y pues creo que en este sentido pues se está perdiendo una gran oportunidad pues a partir de un diálogo sereno, a partir de un diálogo respetuoso donde ambos gobiernos pues tengan, digamos que la posibilidad de plantear sus temas, los temas de su interés, que se siente también en esa mesa, o por lo menos que el régimen cubano, más que con el gobierno norteamericano, con cualquier gobierno, pues se demande que se siente y escucha a los propios cubanos que han sido los ignorados durante más de 57 años de dictadura. Yo creo que los de adentro, incluso los de afuera, porque hay un exilio que tiene una serie de intereses en Cuba. Yo cuando digo cubanos me refiero a todos los cubanos. Yo no hago excepciones entre cubanos de dentro o de afuera. Exacto. El Movimiento Cristiano Liberación es un movimiento que trabaja dentro de Cuba, que tiene circunstancialmente algunos líderes y activistas fuera de Cuba exiliados, pero somos todos el Movimiento Cristiano Liberación. Por lo tanto, yo cuando digo cubanos me refiero a los derechos y a los intereses de todos los cubanos dentro y fuera de Cuba. Ahora, Rey, independientemente que es muy cierto todo lo que tú acabas de decir, de que se está haciendo todo esto a espaldas del pueblo cubano, muy lamentablemente, que no habrá soluciones, como tú dices, hasta que el pueblo no esté presente en las conversaciones, pero nosotros tuvimos la oportunidad de conocer casi que de primera mano de que no es nuevo este interés de los gobiernos, no ha sido Obama solamente, casi pudiéramos decir un gran número de gobiernos norteamericanos han estado interesados en llegar a un arreglo con el gobierno cubano, y ha sido el gobierno cubano el que no ha querido, ¿no? Háblanos algo de eso. Exactamente, ese peligroso y que terrible enemigo que el régimen cubano siempre ha presentado al pueblo de Cuba como los Estados Unidos, como el ogro, vamos a llamarle, de la película, pues no ha sido tal. Las distintas administraciones norteamericanas, ya sean demócratas, republicanas o las que hayan estado, siempre han intentado un acercamiento, sobre todo desde los años finales de los años 70, con el gobierno cubano, con el régimen cubano. Pero el régimen cubano, pues, por supuesto, más interesado en preservar sus privilegios, en preservar ese sistema cuasi de castas que hay en Cuba, donde ellos son una oligarquía
que dirigen y deciden la vida de millones de personas, pues cuando lo han visto, digamos que es un poco en peligro o como tema sobre una mesa de negociaciones, pues inmediatamente se han retirado, inmediatamente han cerrado la puerta y bueno, pues en esta ocasión parece que como se le ha hecho la concesión de premiarles con varias medidas. Recordemos que el régimen cubano hace años viene comerciando con pero yo creo que el primer socio en materia de alimentos y medicinas con Cuba es Estados Unidos, creo que desde la época de Clinton, si no me equivoco. Así mismo, que comenzaron aquellos intercambios. Yo recuerdo que teníamos información que a Pavexpo, que era aquella feria de exposiciones que hay en La Habana, pues iban productos norteamericanos desde finales de los 90, por lo tanto, o sea, Estados Unidos siempre ha estado ahí, siempre ha tendido la mano al régimen cubano. Estados Unidos nunca ha hecho muchos escrúpulos, muchos ascos en tratar con dictadura. Eso es algo que es cierto. Recordemos que cada país tiene sus propios intereses y ellos han tratado por muchos años de recuperar, digamos, que los intereses perdidos por la furia inicial del régimen castrista, y creo que en el momento que el régimen le asegure que estos van a ser devueltos, pues inmediatamente incluso podríamos estar hablando del levantamiento del embargo. Sí. ¿Qué cree de la postura cubana de no corresponder a los pasos de Estados Unidos? Es la soberbia por la que durante más de 50 años les ha caracterizado, y ellos hasta que no logren como una mafia, como se comporta como una mafia, hasta que no logren pues todas las prebendas y todas las garantías que ellos necesiten para darle continuidad a su poder, a ese sistema de oprobioso y oligárquico que están heredándose de la familia Castro de unos a otros y el grupo de poder en la isla, pues hasta que yo creo que no tengan garantías, totales garantías de Estados Unidos que esto pues será así, pues a lo mejor cuando esto suceda ellos harán alguna concesión, y probablemente esa concesión nunca al pueblo cubano, pero sí tal vez a los intereses de Estados Unidos, que es a lo que van todas las administraciones norteamericanas, tal vez a devolverle algunas propiedades, a pagar otras que robaron al inicio de su sistema, de su gobierno. Y creo que en esa dirección es que irían las cosas, porque de lo que sí podemos estar seguros es que el pueblo cubano no sacará nada en limpio de esto, no vamos a tener ninguna ganancia, no va a haber derecho. Vamos a estar claros, Estados Unidos ha mantenido relaciones con Venezuela durante todos estos años, con el régimen de Chávez primero y con el de Nicolás Maduro, las mantuvo con los sandinistas en Nicaragua, las mantiene con China, la que tiene trato de nación más favorecida en el comercio durante todo este tiempo, y recordemos que la masacre de Tiananmen ha quedado impune. Exactamente. Y el pueblo tibetano todavía está ocupado por el ejército rojo chino, entonces por lo tanto nada de esto, ni las relaciones con Estados Unidos ni las relaciones con ninguna otra potencia extranjera, que de hecho las han tenido, pero nos ha garantizado a los cubanos nuestros derechos. Por eso debemos trabajar nosotros y continuar. ¿Cómo interpretas la negativa tácita a la apertura verdadera? Porque el gobierno cubano quiere hacer aperturas a media. Estoy hablándote para el inversionista extranjero, porque para el cubano prácticamente no existe realmente ninguna apertura. No, en esta apertura, que yo no le llamaría una apertura, yo le diría yo llamaría como algún tipo de concesiones. Exacto. Para mantenerse ellos en el poder y mantener ese poder absoluto, ese control, ya no solo militar y policial de la sociedad, sino también económico, para ser ellos los nuevos ricos con nuevos yates, nuevas mansiones robadas a sus antiguos dueños o construidas con el dinero de los cubanos. Pues en esta dirección ellos sí van a tratar de que los negocios, y vamos a ser claros, los inversionistas extranjeros van a pactar cualquier tipo, que es muy cómodo tener una masa de empleados que no tienen sindicatos, que no se pueden sindicalizar, que no tienen a los que pagar un alto salario, que no pueden protestar, o sea,
es muy cómodo para un inversionista inescrupuloso, y de estos se sobran en el mundo, ir allí a hacer negocios con ellos. Yo creo que si las contrapartes democráticas no se comportan a la altura, no se comportan como verdaderos demócratas, pues los intereses de los cubanos, una vez más, van a estar siendo marginados, y van a estar tratando con una casta que va a estar consolidando su poder, no solo militar y policial, sino económico también. Y lo que vamos a ver es lo que ha sucedido en Rusia, más que en China, en donde una mafia de la antigua KGB y del antiguo ejército rojo soviético son las que dominan, son hoy los millonarios. Son hoy por hoy los propietarios de toda Rusia. Sí. Oye, ¿qué opina Regi del éxodo cubano a través de Ecuador, América Central y México? Yo creo que en primer lugar el responsable de todo esto es el régimen cubano, hay que decirlo así, porque en un país donde no hay elecciones libres, donde no hay derecho a asociarse para formar sus propias empresas y que los ciudadanos tengan sus propios negocios, el derecho a buscar la felicidad, un país donde tú no puedas expresarte, asociarte libremente, elegir libremente o ser elegido libremente, pues evidentemente pues las personas buscarán en cualquier momento pues la posibilidad de salir. Yo creo también que una operación como la que estamos viendo, donde miles de cubanos de pronto llegan a un país y como si no existieran leyes internacionales o nacionales, empiecen a cruzar masivamente en pleno siglo XXI, frontera tras frontera, hasta llegar a un punto, que es la puerta cerrada de Nicaragua, otro aliado del régimen cubano, creando de paso un problema a Costa Rica, que es un país democrático que tradicionalmente ha tendido la mano a los cubanos. Yo creo que esto no se hace sin que detrás haya, pues digamos, alguna influencia o esté la mano también del régimen cubano, porque al final, pues lo que quieren es que la generosa ley de ajuste cubano, promulgada por Estados Unidos hace muchos años, pues dé al traste y crear una crisis regional a gobiernos democráticos como Costa Rica, Panamá, Colombia, que al final, pues tarde o temprano se enfrentan a este problema, a esta masa de cubanos que pasan por sus fronteras. Por lo tanto, yo creo que detrás de todo esto también está el oportunismo del régimen cubano y digamos el cerebro del régimen cubano para desestabilizar una vez más la región.